bienvenidos al programa de radio, como siempre, para conversar de temas tan importantes que tienen que ver con la educación, con la conciencia y con todo lo que hoy día nosotros podemos aportar hacia el planeta, hacia el mundo, ¿cierto? Hacia el día a día, el aquí y ahora. Es por eso que les quiero contar que tengo aquí a un gran invitado. Él es Domingo Antonio Araya Alemparte, académico, filósofo, artista, escritor, y bueno, y tiene una amplia trayectoria que él mismo nos va a comentar. Así que queremos conversar sobre un tema que hoy día nos convoca, y esto tiene que ver en contexto, obviamente, de la pandemia, que es cómo educar la sensibilidad junto con el intelecto. ¿Ya? Ahí nos va a dar más detalles, por supuesto, Domingo. Bienvenido, gracias por estar hoy día presente y conversar con nosotros. Muchas gracias, Pierrín. Buenos días a todos los que estén aquí presentes. Es un gran placer para mí poder hablar con Pierrín y con todos ustedes. Muchas gracias. Empiezo diciendo, tú me dices si está bien, ya entramos en el tema, ¿no, Pierrín? Bueno, me gustaría un poco, Domingo, saber más de tu trayectoria. Además de ser académico, has tenido muchos libros que has escrito, ¿cierto? Has publicado en torno a la educación, filosofía, política también, sociopolítica, y en virtud de eso, ¿cómo es que empiezas tú a generar, digamos, todos estos conocimientos y estas redes también para poder ir ampliando y transmitiendo a las personas, a los jóvenes, de hecho como académico, tu trayectoria? Eres chileno, luego tienes una amplia trayectoria también en Colombia, estás radicado en España. Sí, muy bien. Bueno, yo he sido desde el año 70 profesor de filosofía, primero en Chile, después en Colombia, después en España, después otra vez en Chile y finalmente en Portugal, que es de 2010 a 2014 que terminé mi carrera docente y estoy en este momento jubilado. He enseñado entonces en varios países y en varios niveles. Empecé, por ejemplo, en el Colegio San George, en Chile, en Santiago, y he sido profesor de colegio, digamos, de enseñanza media, que llaman aquí en España, y también en las universidades. En Chile, en la Universidad de Santiago, durante 2 años, que fui coordinador de un máster, de un magíster en filosofía de la ciencia. En cuanto a la formación, diría yo que fue primero en Chile, en la Universidad Católica, luego en Bélgica y por último aquí en España, donde terminé, digamos, el doctorado, lo terminé en el año 85, con una tesis sobre Nietzsche, la gran política nietzscheana, y dirigida, y esto puede ser interesante, por el filósofo español Fernando Savater. Y después, posteriormente, pues, en medio de todos estos trabajos, he ido también escribiendo libros de filosofía, también he escrito algunos libros digamos, de novelas, poesía, y desde el año 2000, que es una cosa bien interesante que me pasó, de repente empecé a pintar y no he parado de pintar, me he convertido, digamos, en un también artista plástico. Esa es un poco la trayectoria así en grandes líneas. Los libros han sido publicados en Colombia, donde viví mucho, en total 14 años, y por la editorial Magisterio, que es una gran editorial entregada al tema educacional y artístico, pero vinculado al magisterio. Domingo, también me gusta... Sí. No, me gusta decir que cuando uno se presenta en un currículum, recuerdo yo lo que un gran filósofo no muy conocido francés,
que se llama Vladimir Yankelevich. Una vez que le tocó presentarse, dice, bueno, pero lo más importante que puedo decir de mi vida es lo que he amado. El amor no solamente sentimental, no solamente a personas o a familia o a hijos, sino a la humanidad y a la vida. Eso no se suele poner en los currículums, ¿no? Pero según Yankelevich es lo más importante. He amado, y es lo que también el poeta Neruda dice, ¿no? Confieso que he vivido, que en el fondo es que he amado. Yo también confieso que he amado. Y es verdad lo que tú dices en ese sentido, porque el amar no necesariamente tiene que ver con una relación amorosa, con lo familiar, con lo laboral, por decirlo así, sino que además tiene que ver también con la compasión, con muchos aspectos y valores que uno va generando, pero el amarse a uno mismo, porque todo parte de ahí. Claro, claro, exactamente. Yo pienso que, y aquí ya estamos entrando un poco en el tema, que de la educación, de la sensibilidad y del intelecto, de la educación entendida como formación del ser humano, que en el fondo, si no educamos para que una persona pueda, sepa amar, hemos fracasado, estamos errando completamente el sentido de lo que es la educación, ¿no? Efectivamente no es amor en un sentido limitado, sino amor amplio, como diríamos, siguiendo también a este gran estudioso de trascender los niveles de conciencia, ¿no? De Hawkins, dice que la máxima energía o vibración es el amor. Y por lo tanto, si alcanzáramos a obtener un poco de acercarnos, bueno, yo creo que muy poquitas personas a lo largo de la historia, tal vez los grandes maestros de la humanidad han alcanzado ese nivel, pero la mayoría de los humanos, y yo entre ellos, nos movemos en niveles muy bajitos, incluso muy negativos, están en la base energética o nivel de conciencia muy, muy elemental. Y entonces intentar subir es labor de la educación. Ahora, cuando me hablas de la educación, por ejemplo, ¿cómo nosotros podríamos empezar a generar estos nuevos escenarios para que ese niño que llega a pre-kinder, ¿cierto? A kinder y sigue toda su educación, también pueda ir desarrollando esas habilidades de, por ejemplo, de saber plantar, estoy hablando de un huerto, de poder tener más conciencia con su compañero, no generar el bullying, también quererse y valorarse, ¿no? Que porque la profesora le dice tú no eres bueno para matemáticas o para castellano, para lenguaje, y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo poder empoderar también a este niño o niña a partir de qué? ¿Cómo podríamos lograr que ese educador también concientice con este estudiante que llega por primera vez, ¿cierto?, a aprender algo? Claro, yo te citaría en primer lugar una frase de un escritor estadounidense que me gusta mucho, que no es muy conocido o es mal conocido, que es Henry Miller. Henry Miller dice, todo lo que nos han enseñado es falso. Primera afirmación, entonces. La educación, tanto familiar como escolar, deforma al niño. No lo forma, sino que lo deforma. Y entonces, rescatar a ese niño interior que habla Jung y otros autores, rescatarlo, desarrollarlo, es la base de una verdadera educación. Hay, por supuesto, dentro de lo que es las corrientes pedagógicas, hay verdaderas maravillas, ¿no? Como, por ejemplo, el mismo Alexander Neil en su proyecto y libro y práctica que desarrolló en ese libro Summerhill,
que es basado en la libertad, que la libertad funciona. Luego también Rebecca Wild, que es una pedagoga alemana pero que desarrolla su proyecto en Ecuador. Y bueno, y hay muchos otros, las escuelas Waldorf, y etcétera, ¿no? Pedagogos magníficos, como Montessori, en fin, tantos que nos han mostrado una educación que prácticamente no se practica, no se conoce. Bueno, la educación entonces tiene que ser distinta, otra de la que conocemos en el sistema educativo de casi todos los países, que en la teoría es muy bueno, pero en la práctica se basa en una instrucción memorística, intelectualista. Y ahí estamos entrando entonces en este tema tan estupendo que tú me has planteado, de que hay que salir de esta educación tan intelectualista, enfocada solamente, y además dentro de lo que es intelectual, hacia lo intelectual instrumental. Este gran filósofo alemán, Habermas, dice que lo que ha desarrollado el Occidente es la racionalidad o la razón instrumental. Él la contrapone a una racionalidad comunicativa, que llama, vital. Yo prefiero llamarla también razón poética, razón humana, para matizar, la razón afectiva, razón incluso narrativa, es decir, una razón amplia, una razón erótica. Uno de los conceptos más importantes que yo he estudiado y también me he identificado es aquello de razón, logos, eros. Logos-eros. El eros, o la parte erótica, la parte, digamos, sensible del ser humano, no se refiere exclusivamente a porque el concepto de eros puede entenderse de muchas maneras. Lo estoy usando en un sentido muy amplio, de amor, precisamente. Eros es el nombre del dios amor. Y desarrollar el erotismo, y sobre este punto quiero citar el libro de este gran filósofo coreano-alemán, Jules Han, que se llama Agonía del Eros. Es decir, él sostiene en ese libro breve, una de las cosas buenas de este filósofo es que escribe breve. Lo bueno y breve es dos veces bueno, ¿no? Entonces, en la cultura en la que vivimos, que es instrumental, como dice Habermas, es una cultura en la que falta completamente el eros. El eros ha agonizado. La recuperación del aspecto erótico en educación y en la cultura, ¿no? También está sostenida esa recuperación por muchos autores. Yo quería remitirme a ese gran poeta alemán, Schiller, en sus cartas sobre la educación estética del hombre. En esa época se decía hombre, hoy se dice ser humano, porque hay que incluir a la mitad y a la más importante mitad, que es las mujeres, ¿no? Entonces, la educación estética del ser humano, que no es educación solamente para saber ver un cuadro o escuchar una pieza musical, sino que es la aistesis, la palabra griega es la sensibilidad. Educación de la sensibilidad, que es precisamente lo que tú me proponías. El desarrollo del intelecto, primero no solamente del intelecto instrumental, calculador, sino del intelecto en un sentido amplio, que sería esta razón comunicativa,
este intelecto que está vinculado a una razón amplia. Y la sensibilidad. ¿Cómo Sí. la pregunta tuya era, sí? Sí, y ahí, Domingo, para hacer un hincapié, para poder ir potenciando esta sensibilidad, porque todos somos sensibles, ¿cierto? ¿Cómo puedo, cómo no lo voy perdiendo con el tiempo? ¿Teniendo más experiencia? ¿Teniendo más contacto con el medio? Porque eso o me puede poner insensible o mucho más sensible. Bueno, yo creo que la sensibilidad se educa a través del juego y del arte. No es una cuestión de decirle al niño que tiene que desarrollar su sensibilidad, no es una cosa teórica. Platón, en su proyecto educativo, que está en el libro República y concretamente en el libro séptimo, donde está el célebre mito de la caverna, alegoría de la caverna, ahí está el proyecto educativo de él. La educación, según él, tenía que empezar por la euritmia, la gimnasia y la danza. Luego tenía que seguir por la música. Luego la literatura. Fíjate, Pierrín y demás audiencia, que es todo lo que tiene que ver con la sensibilidad. Y la sensibilidad. El eros, porque tú me haces recordar, yo hace poco, aquí hay un artista chileno que vive en Nueva York, que es Pablo Bortolomelli, y él habla del eros, de esta esencia que nace, pero de una forma súper genuina. Claro, claro, exactamente. Los artistas, en general, desde el momento en que podemos decir que una persona es artista, que no necesariamente es el que pinta o el que escribe, a veces esas personas pueden estar también, por ejemplo, con otros objetivos, pero el verdadero artista lo que quiere es desarrollar lo que Kant llama la creatividad. Según este gran maestro que fue Kant, el ser humano tiene una sensibilidad, primera facultad, la imaginación, el entendimiento y encima la razón. Y el artista, dice él, es el que pone en juego libre estas 4 facultades. Fíjate, sensibilidad, imaginación, intelecto y razón, que son distintas. Poner en juego estas 4 facultades en un juego libre es lo que produce la creación artística, la obra de arte. Y se piensa él que el arte produce belleza, y la belleza es lo que nos place desinteresadamente. ¿Quiere esto decir que no tenemos un interés, por ejemplo, pecuniario, de ganar dinero o de tener fama, que muchos artistas fracasan o se pierden en el sentido en que en vez de crear por la belleza, y hay un gran esteta chino que dice que solo la belleza salvará al mundo. Frase que no es de él, sino que es de Dostoyevsky, pero él la cita en un libro, ¿Qué es la belleza?, un chino afincado en Francia. Entonces, ser capaz de sentir la belleza, de estimar la belleza, que es un valor espiritual, un valor superior. La mayoría de los seres humanos se quedan en niveles muy bajos de valores. Hay valores físicos, hay valores afectivos, hay valores intelectuales, hay valores estéticos, hay valores, por último, intelectuales, creo que ya los dije, y valores espirituales de trascendencia. Entonces, ¿cómo se desarrolla? Pregunta, y la gran pregunta para los pedagogos y para los que se dedican a la educación es cómo hacerlo. Grandes autores que han estudiado esto hablan del juego.
por ejemplo, Gadamer tiene trabajos muy interesantes sobre el juego. También un escritor inglés, Herbert Reed, habla de educación por el arte. El arte no es, como estábamos diciendo tampoco, no es cualquier cosa que se clasifique como arte. Arte es eso que tú llamabas erotismo, sensibilidad, una educación que proviene desde la primera infancia, que tiene mucho que ver también con el entorno. La escuela tiene que ser lúdica, tiene que ser erótica, por ejemplo, el tema de los horarios, de las notas, de los exámenes, todo eso es antierótico, no tiene nada que ver con la educación, solamente sirve para seleccionar y para preparar a los seres humanos para que sean un poco máquinas y entren en el sistema. O sea que podríamos hablar de que, vuelvo a la frase de Henry Miller, todo lo que nos enseñaron es falso, no solamente en contenido, sino en metodología. Tiene que, como tú antes también, Pierrín, mencionaste con mucho acierto el tema de la huerta. Yo, por ejemplo, en varios de los institutos donde enseñé, hice En huertos Portugal, ecológicos. me gustaría saber ¿Ah? esa experiencia que tuviste en Portugal con una ecogranja que hiciste en un establecimiento educacional. Ahí mucha creatividad y claramente refleja también lo que estás comentando. Sí, y antes lo hice también en Chile, en el San George. Llevaba yo a veces a los alumnos al taller de carpintería y a la huerta, que la llevaba otro colega, digamos, otro profesor. Y luego en Alicante, donde también enseñé y viví, en un instituto muy marginal, donde había gente muy que no quería estudiar y que no quería, y que eran casi delincuentes. Entonces yo les dije, vamos a hacer un huerto, les dije, en vez de hacer clases. Y entonces creamos un espacio, hicimos una como silla redonda para que nos pudiéramos sentar. Claro, círculo. Sí, un círculo, un mural que lo hizo una artista, una hija mía que es artista plástica, Rocío, que tú ya sabes que escribe, que ilustra, que es pintora y también escritora. Bueno, ella hizo un mural y entonces nos sentábamos ahí en la naturaleza y también cultivábamos unas hierbas, porque es una tierra poco fértil. Y luego en Portugal, en el Instituto Español de Lisboa, Giner de los Ríos, ahí donde estuve los últimos 4 años de mi carrera, hice también un huerto ecológico con un amigo que era escultor, un artista, Fran de Noia, gallego y gran amigo. Y con este hombre hicimos el huerto ecológico. Él me enseñó también, porque yo no tenía esa formación. Él me enseñó cómo cultivar y llevábamos a los alumnos, especialmente a aquellos alumnos o alumnas que no querían entrar mucho en el sistema. Entonces también llevábamos a los niños para que ellos pudieran desde pequeños iniciarse en esa labor. La carpintería, por ejemplo, es un lugar magnífico también para enseñar matemáticas, geometría, para enseñar otras artes y otras ciencias. Hemos separado las ciencias de las artes y ese también es uno de los grandes peligros, ¿no? Esa ciencia técnica desligada de la ética, de las humanidades, del arte, y lo que algunos dicen una ciencia sin conciencia, ¿no? Que es la que ha producido un mundo atroz, tecnificado, en el que estamos ahora en plena pandemia, precisamente en un colapso mundial, de alguna manera provocado por esa ciencia técnica
deshumanizada, inhumana, mortífera, entregada a la producción ciega, entregada al dinero, que es otro de los ídolos que nos están perturbando en lo que podríamos llamar una auténtica educación. Y ahí, Domingo, rescatando lo que comentabas de tu experiencia, ¿cierto? Con las ecogranjas que hiciste al interior de un establecimiento educacional acá en Chile, en Portugal, retomando este hilo conductor, bueno, sabemos que Alejandro Araya, tu hermano, también está siendo pionero acá en Chile con este proyecto que tiene que ver con ecogranjas inclusivas, y gracias a él también yo he podido conectarme contigo. ¿Por qué crees que es importante que acá en Chile se realicen ecogranjas, que los municipios se conviertan en ecomunicipios? Bueno, todo lo que hemos dicho argumenta en esa dirección. Conozco y admiro mucho el proyecto de Alejandro, que además está avalado por personas tan extraordinariamente autoridades como Maturana y otros en Chile. Yo pienso que en una ecogranja, precisamente, se podría producir un entorno educativo, artístico, para desarrollar, junto con el conocimiento y lo que podríamos llamar la inteligencia con mayúsculas, y la creatividad y la sensibilidad en la comunidad, en el barrio, porque la escuela, no tenemos que olvidar que la escuela está siempre ubicada, inserta en un barrio, en una comunidad. Y la escuela es lo que forma a esa comunidad. Entonces, en el proyecto de Alejandro está la comunidad presente, interactuando con los niños, con el medio. Entonces, yo creo que sí es un grandísimo proyecto. Y ahí, Domingo, volviendo también al tema que tiene que ver con la sensibilidad, el intelecto, tú sabes cuál es la realidad acá en Chile. Los estudiantes, y hay que mencionarlo, que estudian en un colegio privado o pagado, no es que tengan mejor educación que en un colegio público. Yo sé que existen todos los esfuerzos por el Ministerio de Educación, ¿cierto?, para poder generar esta equidad. Pero sin embargo, vemos con el tiempo que las oportunidades son distintas. ¿Cómo, según tu experiencia como académico también, y sigues muy vigente también en todo esto, en esta área, cómo podríamos nosotros revertir la situación paso a paso? ¿Qué programas deberían existir? O sea, estamos con hoy en día, niños y niñas están pero sujetos a una pantalla del computador, tienen cero vínculo con el medio ambiente, no conocen las plantas a través de internet, de Google, no las huelen. O sea, hay un sinnúmero de factores que estos niños y niñas prácticamente, o sea, yo no quiero mencionarlo, pero lo han dicho expertos, son robots humanos. O sea, nosotros estamos haciendo una producción de estudiantes que no están pensando, no están siendo conscientes, sino que le están recepcionando tanta información que finalmente siguen la masa. Muy bien, Pierrine, has tocado muchos temas, ¿no? Empecemos, por ejemplo, por el tema de la robotización de la vida, de la mente humana, que es atroz desde la revolución tecnológica que sucede recientemente, ¿no? Últimamente, desde hace 20, 30 años, que es esto de Internet, el teléfono móvil, la inteligencia artificial, los computadores, todo eso. Eso es impresionante lo que ha marcado. Yo aquí en Madrid, por ejemplo, pero creo que es en todas las ciudades del mundo, si tú te subes al metro, ves la gente mirando el celular o el teléfono móvil sin mirar nunca al otro ser humano que se cruza con uno. Los niños en las escuelas también. El atractivo, el imán es el teléfono móvil.
que por supuesto hay que valorarlo, porque fíjate que esto que estamos ahora, esta maravilla que estamos haciendo aquí, es gracias a esa tecnología. Pero hay que saber usar la tecnología. El problema no es la tecnología, sino el uso o el abuso. Hace muchos años, para allá por los años 75, Iván Illich, un austríaco afincado en México, escribió un libro maravilloso que se llama La convivencialidad. La convivencialidad está vigente. En esa época no había celulares, no había computadores casi, pero él ya habla del teléfono, de la escuela, de la medicina. Dice, todas estas herramientas, la televisión, son útiles, pero pasado un umbral de uso, se convierten en inútiles y peligrosísimos. Entonces, en este momento también, ya con el desarrollo de la inteligencia artificial, la nanotecnología y todos estos fenómenos muy recientes, ahí está el libro de Harari, por ejemplo, Homo Deus, es un libro impactante, impresionante, en que él visualiza al futuro de la humanidad como un futuro atroz, vinculados a una mega máquina y nosotros siervos de esa mega máquina. Bueno, ¿cómo evitar esto? La robotización, incluso ya se habla, ¿no?, de las prótesis, no solamente de miembros o de órganos, sino de cerebros o de partes del cerebro. Todo eso podría conducirnos a una distopía muy tremenda, que es la de un ser humano metido, inserto en una máquina, que sería el gran computador, ¿no? Y su vida gestionada desde fuera, es decir, sería la pérdida de las dos grandes potencialidades de lo que hace a un ser humano, que son la libertad, el pensamiento, y yo agregaría un tercero, que es la capacidad de amar, que no es posible sin libertad y sin conciencia, y por lo mismo sería el fin de la humanidad. Es decir, casi es bueno hablar de esto para evitarlo, como hace Harari en ese libro Homo Deus, que recomiendo a la audiencia su lectura, no para sufrir, sino para evitar todo eso. Ahora, ¿cómo se hace eso en la educación? Pues justamente potenciando el contacto con el otro, potenciando el diálogo, la palabra, que es el elemento fundamental de la educación, ¿no? La palabra, que se está perdiendo, porque muchas veces ya ahora con esto empieza la gente o las escuelas a usar mucho la comunicación a través de estos mecanismos. Todavía hay palabra, nosotros ahora estamos hablando, pero no tenemos un contacto cara a cara. El cara a cara es también algo que no podemos perder. No sé si en la primera parte de tu pregunta, porque incluía varias, había algo que en este momento se me ha olvidado. Ya que yo creo, no, sí fue amplio. Mira, nos quedan 5 minutos. Ha sido fascinante esta conversación, pero quizás para finalizar, bueno, la importancia de la escuela, familia también. Si nosotros estamos nuestros educadores son nuestros padres prácticamente. Tú debes tener millones de hijos que has podido educar a través de tus clases, que son memorables. Bueno, realmente sí, tengo biológicamente 4 hijas, 10 nietos, que es bastante, ¿no? Pero tengo esos, como dices tú, cientos de hijos que eduqué a través de mi buena voluntad, porque yo lo hacía con amor. Nunca sentí la educación como algo ingrato, al contrario, nunca sentí lo que Marx llama el trabajo enajenado, trabajando,
para mí fue un trabajo placentero. Y aquí viene algo muy importante, lo que dice, y que lo dice también Marx. El educador debe estar educado para no repetir la locura, ¿no? Es muy difícil encontrar un educador educado. Yo mismo me considero en proceso de educación y tengo 71 años. Nunca termina uno de educarse, de qué quiere decir formarse. Yo tengo todavía tanta contaminación que podría decir que me falta mucho para educar. Ojalá a través de este medio que tú estás usando, pudiéramos continuar haciendo educación a través de esta maravilla que es la tecnología actual. Bueno, yo eduqué, sí, perdón, ibas a decir algo. Yo quiero, nos queda tan poquito tiempo, Domingo, que quiero mencionar este libro maravilloso, Pensamiento Político, Aplicaciones Didácticas, muy interesante. Tiene un pensamiento político actual que quiere contribuir en primer lugar, como tú lo dices, a la ilustración, a la liberación, que hablaba Kant, como lo mencionaste. Así que bueno, es bastante didáctico, ¿eh? Tiene párrafos que son después con tareas, con actividades que tú le das al lector. Sí, todos los libros que me publicó la editorial Magisterio, que es magnífica editorial, son educativos y didácticos y tienen actividades. Ese en concreto se refiere a la parte política, tiene esa pretensión. Bueno, hay un tema que asocio con esto que tú me preguntabas. La escuela tiene que ser inclusiva, tiene que ser abierta a todos. En ese sentido, para que un país no tenga 2 o 3 educaciones, tiene que ser una educación única, pública y muy solvente, muy de alta calidad. España, yo creo, en la época en que yo viví por lo menos, tenía una enseñanza media, pública, bastante buena. No voy a decir que era muy buena ni que era perfecta. Había personas como yo enseñando, no puede haber sido perfecta, pero era buena, era abierta, era inclusiva. Y eso en Chile y en las sociedades tan clasistas como las nuestras, las latinoamericanas, no existe. Si no es una si no es una educación pagada y muy cara, está muy abandonada. Eso tiene que cambiar. Sí. Domingo, te quiero agradecer esta instancia. Sé que además estás pintando a full. Estás emocionado con eso, me imagino. ¿Qué cuadro viene hoy día? No lo sé, mañana. ¿Cuál fue el de ayer? Todos nos cuestionamos. Pero para finalizar el programa, me enviaste tú unas pinturas, así que vamos a compartir esas pinturas ahora para ir cerrando. Te quiero agradecer un montón este espacio, es tu tiempo. Esto para mí lo resignifico como lo que dice Erich Fromm en El arte de amar. El amor es la preocupación activa por la vida y el crecimiento de lo que amamos. Con esa cita quiero cerrar. Para ti, para todo lo que estás haciendo, por supuesto que es muy noble de tu parte y a la vez muy humilde al decir que no sabes tanto, sí, a pesar de que tienes una amplia trayectoria. Para cerrar, el mensaje, ¿cuál sería? Nada, primero agradecer a ti y a todos los que estén aquí presentes, oyendo, y la frase final sería efectivamente, hay que amar y, por lo tanto, prepararse para eso, aprender a amar, el arte de amar. Decía Fromm ahí en ese mismo libro maravilloso, tocar guitarra o piano hay que aprender, nadie nace aprendiendo, sabiendo. Entonces, el arte de amar, aprendamos a amar. ¿Cómo? Busquemos a una Diotima de Mantinea, una mujer que nos enseñe. Muchas gracias. Ese es un ramo de flores para todo el género femenino, gracias. Bueno, nosotros nos despedimos, ya vamos con más invitados y regresamos, vamos a una pausa musical
y agradecerte a ti, a Domingo Antonio Araya Alemparte, ¿cierto? Él es filósofo, artista, escritor, pintor, académico, así que bueno, nos despedimos desde allá donde estás en España, nosotros acá en Chile, y muchas gracias una vez más. Gracias, Pierín. Chao. Buen día a todos. Gracias.